¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a analizar el problema de la recta tangente que se relaciona directamente con la definición de una derivada. En este dibujo podemos observar lo que es una función que está delineada con un color azul y en él hemos trazado una serie de puntos con algunos valores. Tenemos dos puntos principales. Uno de ellos está situado en uno de los vértices de este pequeño triángulo que se forma. El punto es el punto x, la función evaluada en x, es decir, f de x. El punto superior es el punto x más un incremento delta x, f de x más delta x. Es decir, está situado una pequeña porción de espacio más a la derecha. Esa pequeña porción de espacio la llamaremos delta x y es un pequeño incremento que le vamos a dar a la función. Sin embargo, aquí el incremento es lo suficientemente grande como para poder separar ambos puntos y al momento de unirlos con la recta morada podemos notar una inclinación. Si le hacemos un zoom a este triángulo, lo separamos de la función por un momento, vamos a darnos cuenta de que en efecto es un triángulo rectángulo. Y conociendo los lados de los catetos podemos especular acerca del cateto de la hipotenusa en morado. Y también podemos especular acerca de cómo es la inclinación de esa recta morada. Para ello vamos a utilizar el hecho de que conocemos las distancias de los catetos. La distancia en x va a ser la diferencia entre el punto final, que es x más delta x, menos el punto inicial, que es x nada más. Haciendo esa diferencia y sacando el valor absoluto, pues la distancia simplemente en x es delta x, es decir, nuestro incremento. Y por otro lado en y, pues es la función evaluada en x más delta x, menos la función evaluada solamente en x. Tomamos el valor absoluto y nos vamos a quedar con f de x más delta x menos f de x. ¿Por qué nos queda así? Bueno, porque no sabemos cómo es la función para poder evaluarlo todavía. Entonces, pues nuestro triángulo rectángulo tiene esos catetos y se forma con respecto a la horizontal un ángulo θ. Lo que nos interesa a nosotros saber es cómo es la inclinación de esa recta, es decir, saber cuál es la abertura de ese ángulo, y nosotros podemos aproximarla con la función tangente porque conocemos los valores de los catetos opuesto y el cateto adyacente. Aplicando la función tangente, pues podemos encontrar que es f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esta se llama la inclinación o está definida como la tangente de la recta secante. Pero nosotros queremos ver lo que pasa no en dos puntos separados, un incremento delta x grande. Eso nos sirve para saber cuál es la inclinación de la recta secante, pero esa no queremos saber cuál es la inclinación de la recta tangente. Por eso se llama el problema de la recta tangente. La recta tangente es una recta que solamente va a tocar un punto de la curva. ¿Cómo hacemos que esta recta, que comenzó siendo una secante que toca dos puntos de la curva, se logre convertir en una recta tangente? Bueno, lo que tendríamos que hacer es aproximar los valores en los que está descrito nuestro triángulo, hacerlos un poco más pequeños. Entonces aquí hemos hecho algo así, hemos acercado un poco más las rectas que están en x y en x más delta x para poder hacer ese triángulo un poco más cerrado. De la misma forma, el punto evaluado en f de x más delta x también se va a mover. Vamos a estar aproximando esos dos puntos. Y queremos hacer que esos dos puntos que en principio están separados se hagan uno solo. Para poderlo lograr vamos a tener que sacar el límite. ¿El límite de qué? El límite cuando el incremento, que es nuestro anchor del triángulo, el delta x, tiende a ser 0. Solamente en el límite cuando delta x tiende a ser 0, estos dos puntos se van a hacer uno solo. Es decir, vamos a aproximar la recta secante a una recta que es tangente y solamente toca un punto de nuestra curva o de nuestra función. Aquí ya hemos sacado ese límite y esa recta verde
es ahora la recta tangente con su propia inclinación. Esta recta tangente solamente toca un punto de nuestra curva. Eso es lo importante, porque estamos sacando con esto lo que va a ser la derivada de la función en ese punto específicamente, la inclinación que tiene. Esa inclinación o pendiente de la recta secante en este límite se va a convertir en la pendiente o la inclinación de nuestra recta tangente, que solamente toca un punto de nuestra curva. Y esta es una de las definiciones de justamente lo que es la derivada. El límite cuando el incremento delta x tiende a 0 de la función original evaluada en x más delta x menos la función original todo sobre delta x. Es decir, solamente podemos conocer cuál va a ser la derivada dada la función. Esta es una definición importante. También se le conoce la definición de la derivada por incremento. Tal vez en la prepa lo recuerden. Las otras notaciones que se le pueden dar, o que nosotros, bueno, que yo en este caso voy a considerar para denominar a la derivada, pues va a ser con la letra m, la pendiente de la recta tangente. F' de x, también se le puede llamar dy en dx o df en dx, donde f es una función que depende de x. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver cuál sería la derivada de algunas funciones. Una función interesante, muy simple, pero que nos va a decir mucho acerca de lo que es la pendiente, es la función constante. Yo aquí he considerado la función f de x igual a 2, una recta que es constante en todo su dominio, se mantiene en el 2, no tiene en principio inclinación como lo podemos observar aquí. Si es una recta completamente horizontal, ¿cuál debería ser su derivada? O dicho de otro modo, ¿cuál sería su inclinación o pendiente? Bueno, pues obviamente debería ser 0, porque está completamente horizontal. Pero vamos a ver si coincide con lo que dice la fórmula de la derivada. Si nosotros aplicamos la fórmula, bueno, pues tendremos que evaluar la función en algún valor arbitrario x más un incremento de delta x, quitarle la función original y dividirlo entre delta x. Pero como es una función constante, no importa dónde la evaluemos, siempre vale 2. Entonces la fórmula nos queda simplemente 2 menos 2 sobre delta x, que es 0 sobre delta x, que es 0. Y el límite de la constante 0, pues es 0. Entonces lo que obtenemos aquí es que no tiene inclinación. La inclinación es 0. Algo que ya veíamos venir desde la figura. ¿Qué pasa con una función que no es una constante? Una función lineal como esta que he puesto aquí de ejemplo es la función 2x. Y aquí tengo más o menos la gráfica de eso. Es una recta que obviamente está inclinada. Pero ¿cuál es su inclinación? ¿Cuál sería su pendiente o su derivada? Pues vamos a averiguarlo. Aplicando nuevamente la fórmula tendríamos que hacer este método. Evaluamos la función que es x, pero en x más delta x, le quitamos la función original que es 2x y dividimos entre delta x. Al momento de hacer eso, los términos que son 2x y menos 2x se van a eliminar, nos queda 2 delta x sobre delta x, se simplifica y nos queda un 2, y el límite cuando delta x tiende a ser 0 de la función 2 es simplemente 2. Quiere decir que la pendiente de esta recta es 2. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con la función cuadrática o la función parabólica. Y aquí he puesto 2 puntos. La función evaluada en 2 vale 4, entonces esta es más o menos la forma de una parábola. ¿Cuál debería ser la inclinación? Está difícil ver qué tan inclinada está una parábola. El mero hecho de saber la inclinación de una parábola es algo complejo. Podemos saber cómo están inclinadas las rectas, pero las parábolas, ¿qué significará? Vamos a ver. La solución, aplicamos la definición de la pendiente o de la derivada, pero ahora está evaluada en la función cuadrática, es decir, la función evaluada en x más delta x se vuelve un binomio elevado al cuadrado, x más delta x al cuadrado, menos la función original que es la parábola x cuadrada, todo sobre delta x. Aquí tendríamos que desarrollar, y es lo que hacemos, desarrollamos el binomio al cuadrado, eliminamos la x cuadrada, y al momento de eliminar, luego dividimos todo entre delta x, nos queda 2x más delta x. En el límite, cuando delta x tiende a ser 0, ese valor delta x desaparece, y lo único que nos sobrevive en el límite es 2x. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente de una función parabólica
x cuadrada es 2x, no es un número, es otra función, es una función de un orden menor, es decir, es una recta. Esto nos va a brindar resultados interesantes. Con este pequeño análisis podemos decir que la pendiente de una función que es constante va a ser 0 en todos los puntos, eso no nos queda la menor duda. La pendiente de una función lineal va a ser un número, pero va a ser igual en todos lados, porque los números evaluados en cualquier lado siguen siendo número. Pero las funciones de orden superior, sobre todo las polinómicas, no tienen la misma pendiente. Esa pendiente va a depender de dónde le estemos evaluando. Eso va a ser un resultado importante para lo que viene. Vamos a ver la pendiente evaluada en un punto. Aquí tengo las funciones que analizamos, sus derivadas. La derivada de 2 es 0, la derivada de 2x es 2 y la derivada de x cuadrada es 2x. Ya hemos visto que la pendiente de la primera es 0 en todos lados, que la pendiente de la segunda es 2 en todos lados, pero la pendiente de la tercera, que es x cuadrada, va a depender de dónde la evaluemos. Y aquí he hecho varios resultados. Por ejemplo, si la derivada está evaluada en 0, nos da 0. Pero si la evalúa en menos 1, nos da menos 2. Y si la evalúa en 2, nos da 4. Quiere decir que son diferentes inclinaciones dependiendo de los puntos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que son rectas tangentes a la curva. Y una curva tiene infinitos puntos. Por lo tanto, va a tener infinitas rectas tangentes tocando cada uno de esos puntos. Vamos a ver algo también importante, que es la ecuación de la recta tangente a un punto. Tomamos como ejemplo otra vez la función 2x. Ya la habíamos analizado, pero vamos a analizar cómo es su pendiente en ese punto, en el 1,2. Y vemos que la función lineal tiene una pendiente que es igual en todos lados. Significa que la recta tangente debería ser ella misma, porque es la única que está tocando su superficie, todos sus puntos. Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Derivamos la función original, que es 2x, su derivada es 2. Le evaluamos en 1, porque es el valor donde se evalúa en la parte en x, y nos da 2. La función 2 evaluada en 1 sigue siendo 2. Esta es la forma general de la recta, de la ecuación de una recta. Y menos y0 es igual a m, que es la pendiente de la recta, por x menos x0. Yo ya sé cuál es el valor de la pendiente en ese punto, que vale 2. Entonces, mis puntos arbitrarios, pues es el punto 1 en x y 2 en y. Sustituyo en y0 y en x0 esos valores, y al final obtengo simplemente que la ecuación de la recta tangente a ese punto de la función y igual a 2x es ella misma. Es un resultado que pareciera no tan obvio, pero espero que ya se les esté aclarando esa parte. Ahora veamos qué es lo que sucede con una recta, una curva, que es una parábola. Aquí podemos ver dos puntos diferentes, el punto 1,1 y el punto 2,4. Como los observamos, las rectas tangentes que solamente tocan una parte de la curva tienen una inclinación diferente. Y si tienen una inclinación diferente, su derivada en esos puntos debería ser diferente. Su pendiente va a ser diferente, aunque la derivada en general sea la misma. ¿Por qué? Porque depende de dónde la evaluemos. Vamos a comprobarlo. Tenemos la función x cuadrada, la derivamos, ya teníamos ese resultado, es 2x, y luego lo evaluamos en el primer punto, en el 1,1. Solamente consideramos a la variable independiente para evaluar la derivada, que es el punto 1, y nos da un resultado de 2. Tenemos su pendiente y tenemos el punto 1,1. Sustituimos eso en la ecuación de la recta y obtenemos que la ecuación de la recta tangente al punto 1,1 de la parábola es 2x. Curioso, pero ese es el valor de la ecuación de la recta. ¿Qué pasa si evaluamos en otro punto, que es el punto 2,4? Bueno, en el punto 2,4 hacemos lo mismo, derivamos x cuadrada, nos da 2x, pero ahora lo evaluamos en 2, porque es el valor en x donde está tocando nuestra curva. Evaluamos y nos da 4. Ahora nuestra pendiente tiene otro valor, antes era 2, ahora resultó ser 4. Utilizamos los puntos donde nos piden evaluar la ecuación de la recta tangente, que es el punto 2,4, lo sustituimos en y0 y en x0 respectivamente, y obtenemos que la ecuación de la recta es 4x menos 4.
La ecuación de la recta anterior era 2x y esta es 4x menos 4. Son rectas completamente diferentes con diferente inclinación y con diferente intersección en el eje Y. Esta se intersecta en menos 4 en el eje Y. La anterior se intersectaba en 0. Entonces aquí podemos ver que la ecuación de la recta tangente o la inclinación va a depender del punto donde se esté midiendo. Aunque su derivada en general tenga un mismo valor, las inclinaciones van a depender de un punto en específico, sobre todo para las derivadas de orden superior, en el caso de los polinomios. En otro video vamos a analizar ya cómo se derivan otro tipo de funciones. Espero que esto les haya servido de introducción para lo que es una de las definiciones muy informales por el video y todo de lo que es la derivada. La derivada es la inclinación de una recta tangente en una curva, en una función determinada, y ya hemos analizado algunos de los casos. Yo les sugiero que este tipo de problemas, sobre todo de la ecuación de la recta tangente a un punto de una función, pues los vuelvan a hacer. Pueden utilizar otro tipo de funciones si ya saben derivar, una función cúbica, una función de orden superior, o funciones racionales, etcétera, y en todas van a obtener pendientes diferentes porque la derivada es diferente en cada uno de los puntos donde ésta se evalúe para este tipo de derivadas de orden superior. Pero que quede claro que una función constante no tiene pendiente, es una recta horizontal, no tiene pendiente, su derivada es 0. Y un caso curioso es que las funciones lineales, la recta tangente al punto es ella misma en todos lados. Muy bien, chicos, pues espero que este video sea de utilidad. Repásenlo y nos vemos en otra ocasión.